Buenos días, bienvenidos todos. Estamos esperando todavía que se integren los otros compañeros que estaban en la otra reunión. Entonces vamos a dar solamente unos 3, 5 minutos más para que logren pasarse a este nuevo link y daríamos inicio a las 9:05 aproximadamente. Gracias. Buenos días, un gusto recibirles el día de hoy. Me presento primero, mi nombre es Angie Quiroz, trabajo para el Departamento de Promoción y Prevención del Grupo INS. El día de hoy estamos desarrollando esta actividad en conjunto con don Alan, que ahorita por temas técnicos no lo podemos tener acá en vivo. Sin embargo, por acá también tenemos, por si alguno o tiene contacto con otros compañeros que están en el otro enlace, ya estamos en directo en este y es en el que vamos a permanecer durante el largo de toda la actividad. Les doy la bienvenida. Ya ahorita tenemos más de 550 personas conectadas. Esperamos que el espacio de hoy sea de mucho provecho para todos ustedes. Durante estas 2 horas les vamos a acompañar mi persona, que trabajo para el Departamento de Promoción y Prevención. Trabajo como psicóloga ahí hace algunos años. También la compañera Marcela Peirano, quien también es psicóloga, y otra compañera también, Carolina Araya, que también es psicóloga. El día de hoy vamos a destinar el espacio a hablar del tema de riesgo psicosocial, factores de riesgo psicosocial y un poco también poderles brindar herramientas a ustedes en el tema de completar avisos de accidente en relación a esta temática. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Yo voy a iniciar haciendo una pequeña introducción al tema de a qué nos referimos cuando hablamos de esto, que tiene que ver con la parte de salud laboral.
y también algunas recomendaciones que en términos generales, tanto como colaboradores como también representantes patronales, podemos tener, y que creo que una de las principales objetivos de esto es aprender de este tema y conocer un poquito más. Entonces voy a compartirles en este momento mi presentación. En la segunda parte nos van a ayudar de parte de la red de servicios de salud del grupo INS también, con todas las dudas también como para que vayan preparando en relación al tema de los casos propiamente de esta temática. Entonces, bueno, siguen igual conectándose personas e ingresando. Ahí vamos a dar continuación. Ya vamos por 650 y sigue nuestra compañera que está en la producción, incluyendo a las demás personas. Un resumen nada más, en el INS trabajamos desde diferentes áreas. En el caso de donde estoy ubicada, yo intentamos llegar a diferentes empresas en todo el país con diferentes objetivos de trabajo y demás, empresas pequeñas, grandes y empresas tan grandes como lo son ustedes, con el objetivo de trabajar prevención y de que busquemos la salud integral de los trabajadores desde estas herramientas antes de que tengamos a las personas enfermas. Este tema de la parte psicosocial forma parte de los riesgos a los que estamos asociados en la parte laboral. Y aquí yo les quise hacer una representación un poco gráfica, ¿verdad? De que cuando estamos en el trabajo hay diferentes riesgos de la parte laboral, físicas, ¿verdad? Y como los especifiqué ahí, de la parte física, químicos, eléctricos, mecánicos y biológicos, y para verlo de forma más sencilla, bueno, son diferentes situaciones en las cuales yo como trabajador me puedo ver expuesto a tener una afectación en mi salud, en este caso sobre todo en la parte física. Y creo que algunos, ¿verdad? O todos, o en algún momento, o hemos estado cercano a alguien, o a nosotros mismos nos ha pasado que hemos tenido alguna lesión o algún accidente y hemos sido atendidos por medio de riesgos de trabajo, por medio de links. Pero también existe, como ven ahí en la pantalla, ese cuadrito aparte, ese otro tipo de riesgo que es el que vamos a intentar indagar un poquito más el día de hoy y traerles esta información, que está relacionado con la parte psicosocial. Nuestra experiencia en el trabajo de esto y con diversas empresas del sector público y privado nos ha llevado, ¿verdad?, a considerar esta parte de que lo tenemos, como ven ustedes en esa línea punteada, un poquito afuera, ¿verdad? No lo tenemos tan integrado en la protección, en la prevención y en el trabajo que se realiza desde las unidades o desde las personas que están trabajando en salud y seguridad en el trabajo. Se atiende más de forma reactiva, o sea, cuando ya la situación se dio y las personas están enfermas o ya están viendo las consecuencias de este tipo de riesgo. Entonces, de hecho, hoy el objetivo también es poder brindar un poco más de información para que podamos trabajar esto siempre de forma preventiva. Y que podamos evitar que las personas que están en nuestros centros de trabajo y nosotros mismos podamos identificar factores de riesgo que se puedan modificar, cambiar y trabajar para que, como todo, y en este caso nuestro objetivo siempre es que las personas tengan mayor salud, ¿verdad? Y que podamos cuidar de ellas de forma integral. Hay tres aspectos esenciales en esto y tal vez antes de meterme de lleno a hablar de los principales factores en la parte de riesgo psicosocial que nos podrían afectar o riesgo psicosocial, hay tres elementos en esto y que sobre todo se vuelve muy fundamental hablar de los factores de riesgo psicosocial, que son situaciones dentro de las organizaciones o las empresas que pueden afectar la salud física y emocional de los trabajadores de alguna forma. El objetivo siempre va a apuntar a que nosotros como empresas, inclusive también como trabajadores, identifiquemos cuáles factores de riesgo se están presentando en nuestras empresas y que intentemos modificar y cambiar esto, que al final son las situaciones que terminan enfermando a los colaboradores. Para reflexión inicial, esta parte que yo les digo de los riesgos psicosociales, a diferencia de otros riesgos, como yo les hablaba al inicio, de un golpe, una quemadura, una situación eléctrica, una caída u otras situaciones que nos afecten a nivel físico, se vuelven una parte muy invisible de esa siniestralidad o la identificación de situaciones de peligro que se dan en las organizaciones. Y en esto yo les puedo hacer la comparación tal vez próxima con
cuando hablamos de algún tipo de violencia psicológica en diferentes aspectos de la vida que si generalmente no vemos, ¿verdad? O no logramos hacer visible algún golpe o alguna herida, no es tan fácil de determinar o la gente lo pasa un poco por alto. Entonces, por eso estas situaciones se vuelven invisibles, entre comillas, porque sí, claro que tienen una afectación muy grande en la salud y empiezan a tener también consecuencias a nivel físico, pero pasan desapercibidas mucho porque o no se hablan o no se denuncian o no se están trabajando de forma constante o también desconocemos que hay situaciones en las que estamos viviendo a nivel laboral o como igual patronos que se están dando porque no se están denunciando, no se hablan, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el trabajo que hacemos nosotros desde diferentes áreas en poder, no solo nosotros desde el INS, sino también el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo, inclusive el Colegio de Psicólogos y otras instituciones, es con el objetivo de que conozcamos más de este tema y que también desde una responsabilidad de como trabajadores iniciemos, ¿verdad?, a identificar nosotros mismos si estamos bajo un ambiente que está afectando nuestra salud también emocional. Em, Son riesgos bueno, el día de hoy no venimos nosotros a decir mentiras, son también difíciles de identificar, tienen su nivel de complejidad, son situaciones que requieren investigación y necesitan también compromiso y estructura de parte de las empresas para determinar qué es lo que está pasando, dónde, cuándo, cómo, y por supuesto poder dar las mejores recomendaciones y soluciones, sobre todo a las situaciones que se dan con los trabajadores. Ya para entrar en este tema, los factores de riesgo psicosocial y este tema en específico que nosotros venimos a conversarles hoy son condiciones de la empresa organizacionales que tienen ya una alta probabilidad de causar efectos o tener efectos en la salud de los trabajadores. Ya los determinamos como algo negativo, algo que puede afectar la salud física como psicológica. Hay muchas situaciones dentro de las empresas que podrían afectar esa salud de los trabajadores y por eso también en esta parte es importante determinar que los factores de riesgo psicosocial o las situaciones que pueden presentar riesgo o estar presentando riesgo en los trabajadores van a estar determinadas por el tipo de empresa en donde trabajamos, ¿verdad? En este caso ustedes por el tipo de labor que realizan, la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Que tienen, que representa un gran reto. Las labores que realizan en específico, tal vez las situaciones que se les complica en el sentido de las herramientas que tienen o no tienen, ¿verdad? Y al final, los factores de riesgo psicosocial o también de estrés, ¿verdad? Están definidos por factores de la organización que van a tener algún tipo de efecto negativo en la salud. Como les decía, hay muchas situaciones que se puedan presentar. Yo, dentro de la literatura que he estudiado, encontré esta frase, perdón, que habla de que son innumerables porque va a determinar o están determinados por múltiples situaciones que generen desequilibrio en las funciones que realizan las personas. Entonces va a estar determinado, ¿verdad? Yo imaginándome un poco la estructura que ustedes tienen, que don Alan hizo un gran esfuerzo para explicarme todo, pero son muy grandes. La cantidad de trabajadores que tienen por escuela, por colegio, la estructura que tienen administrativa, va a depender también mucho, inclusive dependiendo del lugar donde estén ubicados los centros educativos. Hay situaciones que se pueden presentar y ustedes mismos tendrán las situaciones más claras que en una zona que en otra, ¿verdad? Quizás el comportamiento de los chicos, de los papás, de la cantidad de maestros y profes que estén en el centro de trabajo y también las dinámicas laborales que hay dentro de cada empresa, bueno, dentro de cada centro de trabajo en el caso de ustedes. Cómo nos llevamos con los compañeros, cuál es el tipo de comunicación, quiénes están a cargo del liderazgo en cada uno de los centros de trabajo, cómo se comportan, cómo lo hacen. Entonces, hay muchas situaciones de estos factores de riesgo que podrían afectar la salud de los trabajadores. Esto inicia, digamos, o tiene una influencia directa en esa afectación
Importante también señalar, ¿verdad?, que la afectación puede ser psicológica y también puede tener consecuencias a nivel físico, porque ya sabemos que también las afectaciones o la afectación a nivel psicológico puede traer consecuencias a nivel físico también en algún momento y tener como estas señales de alerta de que algo está pasando. Ahora, estos factores de riesgo pueden generar o de alguna forma ir avanzando a situaciones de más gravedad, ¿verdad? Y cuando hablamos del riesgo psicosocial, que es también de lo que ahora Marcela nos va a hablar, hablamos de contextos laborales que habitualmente dañan la salud de las personas, ¿verdad? De forma importante y que ya tienen efectos en la salud de los trabajadores que son mucho más graves. A mí me gusta también definirlo cuando hablamos de riesgo psicosocial, de que afecta los derechos fundamentales de los trabajadores, que son cosas que también tienen niveles de protección internacional y que estamos hablando de situaciones con una mayor afectación grave a la salud. Entonces, en términos del riesgo psicosocial, y ahorita ya estará como la introducción para ponernos en contexto, vamos a hablar de algunas de las situaciones que a nivel laboral nos podrían afectar, pero el riesgo psicosocial con esta característica de que pueda dañar gravemente la salud de los trabajadores y que además está relacionado con derechos fundamentales. Y cuando explico esto siempre digo, bueno, como trabajadores tenemos deberes y derechos también y tenemos el deber de cumplir con una jornada, de cumplir con funciones, de cumplir con lo que haya sido asignado a nuestro puesto o categoría laboral, pero también tenemos derechos que no pueden ser violentados. Por ejemplo, el yo tener que cumplir mis funciones en un ambiente en donde yo no esté expuesto a algún tipo de violencia, no solamente desde la parte física, sino violencia relacionada con la parte psicológica, malos tratos, ¿verdad? Gritos, ofensas o estas cosas que entran dentro de una categoría de violencia psicológica. Entonces, estos derechos, ¿verdad? Son afectados cuando hablamos también del hostigamiento sexual o del acoso laboral, que aquí ya estamos hablando de situaciones dentro de la organización, de ese ambiente de trabajo que generan que el trabajar, digamos, en estos lugares o en estos puestos de trabajo empiece a afectar la salud física, mental también de los trabajadores y hablamos y mencionamos también la parte social. Porque bueno, poniendo un ejemplo de la realidad tal vez de cada uno, cuando hemos tenido todos, ¿verdad?, algún problema a nivel emocional o a nivel psicológico, inclusive en términos, ¿verdad?, relacionados con el trabajo, es difícil también que otras áreas de nuestra vida, al ser seres integrales, también no se vean afectados. Hablando de familia, ¿verdad?, o relaciones externas, que la afectación que empieza a tener la persona empieza de alguna forma a tocar también otras áreas de la vida, porque es imposible nada más dejar los problemas del trabajo y no trasladar muchas veces esto a la vida privada o vida personal. Entonces, hay unos principales riesgos que son relacionados con la parte psicosocial, ¿verdad? O que pueden estar relacionados con esto. Aquí un resumen de esto son derechos fundamentales, pueden tener consecuencias más graves, ¿verdad? También tienen consecuencias legales porque como les explicaba, también tienen niveles de protección, no solo en Costa Rica, sino también a nivel internacional. Y tienen también estos riesgos psicosociales una mayor atención mediática. ¿Esto qué significa, verdad? Que bueno, las empresas no, digamos que por un tema de imagen, inclusive también cuando nos referimos al sector público, decir o ser señalados o ser inclusive, ¿verdad? Expuestos en algún medio de comunicación público de que en tal lugar o en tal situación, y tal vez lo han visto con algunos ejemplos, en tal lugar las mujeres son acosadas o hostigadas sexualmente, ¿verdad? En términos de la imagen que genera la empresa y de las consecuencias que puede tener esto también, inclusive hasta a nivel económico. Entonces, este tipo de casos, cuando empiezan a, digamos que voy a utilizar esta palabra, a salir, tienen una mayor atención mediática, o sea que son de atención rápida o oportuna para intentar solucionar tanto por imagen de la empresa o por las situaciones legales que sean, como también por la afectación que tenga el trabajador. Yo les explicaba al inicio que nuestra cultura, al menos en Costa Rica, y creo que vamos un poquito en avance en términos laborales, perdón,
gestionando algunas herramientas para trabajar de forma preventiva y tener más estructura en este tema. No nos permiten todavía en este momento o en muchos escenarios todavía no nos permiten atender a los trabajadores desde antes que podamos empezar a ver las consecuencias en la salud. Em, Hay muchas empresas que hacen muchos esfuerzos y el objetivo fundamental es ir a eso, no tener que tener a las personas enfermas hasta tener que entrar, como les decía, con esta atención mediática a solucionar cuando ya el problema está muy grave, cuando ya hay una denuncia, cuando ya hay otros entes involucrados, sino tener las mejores condiciones a nivel de trabajo que al final, como objetivo principal, cuiden de la salud de forma integral de mis trabajadores. Y esto es un complemento, ¿verdad? Hay una responsabilidad patronal de cuidar las condiciones de trabajo y también de nosotros como trabajadores de cuidar también de nuestra salud, de tener autocuidado y de conocer, ¿verdad? Y denunciar ante situaciones que se estén presentando de forma anticipada o de forma oportuna, ¿verdad? No tal vez hablar de cuándo sí y cuándo no, sino de forma oportuna, no cuando ya veamos todas las consecuencias o muy negativas en nuestra salud. La diferencia entre lo que yo les expliqué de los factores de riesgo psicosocial y el riesgo habla un poco de la gravedad de las consecuencias que se tiene, de las repercusiones físicas y psicológicas, de que empiezan a alterar también el equilibrio mental y que dependiendo de la situación que se dé, del nivel, de el tipo de violencia que se esté dando, de la afectación que tengan los trabajadores, pueden también en algún momento presentar estrés postraumático a raíz de una situación que vivieron dentro de sus centros de trabajo. Hablando de los principales riesgos psicosociales, esto va, como les decía, a depender mucho de la línea de trabajo que se tenga, del tipo de función que realicemos, de la industria donde está la empresa, pero hay situaciones que están determinadas ya internacionalmente o definidas como estos principales riesgos y que el día de hoy queríamos también darles esa aproximación para que conozcan no solamente tal vez de uno de los que más escuchamos, que es tal vez el síndrome de quemado o el desgaste del trabajador, ¿verdad? Este síndrome de desgaste, pero que también hay otras situaciones que se pueden dar en el trabajo y que podrían tener consecuencias en la salud. Yo creo que a nivel del INSS nosotros hemos venido realizando un trabajo, creo que ya por poco más de 3 años, con el objetivo de llevar este tema a diferentes empresas. Nos hemos trasladado por todo el país a empresas pequeñas, así como hoy tenemos, creo que conectadas, no sé, muchísimas personas, 1,117 personas, creo que nunca habíamos tenido tantas. Hemos también ido a empresas con 30 colaboradores, 20, 10, 5, con el objetivo de que también como trabajadores podamos tener esta información y que conozcamos que no solamente existe la protección en relación a que si me golpeé o tuve un accidente, sino que también hay situaciones dentro del trabajo que podrían enfermar o tener consecuencias en mi salud mental y emocional. Entonces, voy a hablarles un poco de cuáles son estas principales situaciones que se pueden presentar. Hablamos de estrés laboral y incluso esta semana estuve en otra empresa hablando de herramientas para el manejo del estrés. Y bueno, yo creo que todos de estas 1,200 casi personas que estamos el día de hoy, podríamos determinar que todos en algún punto, en algún momento de nuestra vida, por alguna situación, tenemos o estamos expuestos a situaciones o estresores que generan consecuencias en nuestra vida y que al final el estrés funciona como una herramienta más o sí, una herramienta más que tiene nuestro cuerpo para gestionar ciertas cosas. La diferencia, y esto es algo que me preguntan casi siempre que hablamos de esto, ¿cómo sé yo si mis trabajadores o si yo, verdad, lo que tengo es estrés porque tengo situaciones a nivel personal o en mi vida que todos tenemos, o cuándo puedo diferenciar que realmente es ligado, como dice ahí, a la parte laboral? Solamente como un repaso, cuando hablamos de estrés, hablamos de ese conjunto de reacciones que tiene nuestro cuerpo, que tiene, ¿verdad? Reacciones más bien a nivel emocional, cognitivo, de pensamiento, también fisiológica, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Pensemos en cuando estamos muy estresados, si nos duele el estómago, si nos duele la cabeza, si tenemos alguna reacción en la piel, y también de comportamiento.
justo en esta intervención que tuve con otra empresa, alguien nos decía, bueno, es que a veces cuando uno está muy enojado, muy estresado, no le pueden decir ni A porque ya reacciona con el enojo, ¿verdad? O más violento o llora. Bueno, a esto también se refiere con las reacciones que tienen en nuestro comportamiento. Y hablamos de que el estrés laboral está relacionado con ciertos aspectos o situaciones que son adversos o nocivos del contenido de trabajo, del entorno de trabajo y están relacionados, vuelvo y repito, con toda la redundancia, al trabajo. Como seres humanos integrales, como yo les decía, hay situaciones que vamos a estar viviendo en el día a día. Pensemos en justo este día que estaba hablando de esto, haciendo una actividad de participación. Muchos coincidían en que la situación económica, el dinero, las deudas en la actualidad tienen, ¿verdad? Se están convirtiendo en un factor estresor muy grande para la mayoría de la población. Pero cuando nos referimos a estrés laboral, hacemos la diferencia de que tiene que ver con situaciones dentro del trabajo que están provocando este tipo de reacciones. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones que se den? Muchísimas, ¿verdad? Y requiere para que yo determine que como empresa, ¿verdad? Para determinar que si un trabajador está sufriendo de estrés a raíz de las condiciones de trabajo, requiere una investigación que inclusive, y ahora Marcela nos va a ahondar mucho más en ese tema, inclusive está en nuestra legislación en términos de riesgo de trabajo, de una gran responsabilidad que tiene la empresa de generar investigación para determinar si las condiciones de trabajo son las que están enfermando a mis trabajadores. Hay una lista muy larga de situaciones que se pueden presentar, pero cuando hablamos de estrés hablamos un poco de em, del que existe una mala relación entre la carga de trabajo en ocasiones, las herramientas con las que cuentan las personas, no solamente herramientas cuando nos referimos a lo físico o material o para desarrollar, sino también inclusive herramientas relacionadas con el conocimiento y la capacidad. ¿Con esto a qué me refiero? Bueno, que tal vez estemos o nos pusieron, ¿verdad? O estamos realizando funciones en las cuales no estamos 100% capacitados, no tenemos el conocimiento, no sé, hay poco personal o no es suficiente para atender las labores, o no tenemos herramientas inclusive a nivel físico, o sea, de desarrollo de situaciones para completar los objetivos o lo que tenemos que realizar. Entonces, estrés laboral está relacionado con estas situaciones. En términos de consecuencias, creo que todo lo que les voy a mencionar está relacionado con que puede tener consecuencias a nivel emocional. También físico, como esto que les decía, un poco la somatización de la afectación emocional, dolores de estómago, dolores de cabeza, y hay un factor muy individual, ¿verdad? También tal vez poniendo un ejemplo más práctico, decir por qué hay algunas personas que en X situación que todos estamos pasando en el mismo departamento, en la misma unidad, en el caso de ustedes, mismo centro educativo, habrán personas que están más afectadas que otras y algunas tienen consecuencias y otras no. Y eso lo determina por una situación individual, ¿verdad? Por las herramientas de afrontamiento que cada uno tiene. Inclusive también podemos mencionar acá situaciones hasta personales que cada uno está viviendo. Entonces, es un tema amplio, es un tema complejo en términos de la cuestión o el llamado a la prevención en este caso. Todo de lo que yo les voy a conversar en estos minutos están relacionados o están vinculados también a que el patrón no tiene responsabilidad, pero nosotros como trabajadores sí. Eh, Hablando de estrés en general, no precisamente en lo laboral, si nosotros tenemos situaciones a nivel laboral, personal, etcétera, y además de eso no tenemos y no practicamos del autocuidado, no hacemos actividad física, no estamos cuidando de nuestra salud mental, del contenido, por ejemplo, en redes sociales que consumimos, el contenido o las personas con las que nos relacionamos, si no estamos cuidando de esa integralidad de la salud, pues las consecuencias, ¿verdad? Además sumadas a situaciones personales empiezan a ser también más graves en términos de nuestra salud integral. Cuando hablamos de este síndrome de burnout o del síndrome de desgaste también del trabajador que se conoce, creo que es algo que genera mucha inquietud, me parece, y creo que con don Alan al inicio en el planteamiento de esto habíamos hablado de conocer un poco qué era más allá de esto.
y de la identificación un poco. La identificación creo que es algo mucho más grande de lo que hoy podemos abarcar, pero sí podemos hablar de qué es. Hablamos de que este síndrome de quemado, y como lo ven en esa imagen, es el resultado, ya hablamos de estrés laboral, ¿verdad? Entonces hablamos de que es el resultado de un proceso de estrés crónico. Crónico, hablamos ya más de la extensión en el tiempo, de que las condiciones en la organización, ¿verdad? Terminan o concluyen o al final provocan en el trabajador un estado de agotamiento emocional, fatiga, desmotivación relacionado con las labores o funciones o tareas laborales. Entonces, en definición o palabras claves en esta parte, agotamiento emocional y también pérdida de la motivación laboral. Esto también está relacionado con una situación física, ¿verdad? Claro que si estamos desmotivados o tenemos un agotamiento emocional, el nivel de energía o lo que sentimos a nivel físico se puede ver afectado. Está relacionado este síndrome de burnout que en algunas ocasiones yo he escuchado que la gente dice, bueno, el quemado, también síndrome de desgaste profesional. Hace muchos años se había relacionado con funciones de la parte de salud y conforme fue avanzando los años em, y el conocimiento de esto, pues lo tenemos ligados a diferentes tipos de puestos o industrias. Y tiene también una relación con la forma inadecuada de afrontar este tipo de estrés crónico. En esas palabras claves yo les decía agotamiento emocional, hablamos también o podemos mencionar algo que se llama despersonalización, que está relacionado con la pérdida de interés del trabajador en, por ejemplo, solventar las necesidades de los clientes que tiene o no, o se me vuelve poco importante, ¿verdad? O no quiero trabajar con algunos compañeros, tengo más problemas, estoy más reactivo, como les decía, a situaciones, más enojado. eh, haciendo más o expresando más toda esta falta de motivación que tengo. En el caso de ustedes, ¿verdad? Tal vez hacia el trato, se materializa hacia el trato, hacia los estudiantes, hacia los padres de familia o las personas con las que tienen que relacionarse. Y claro que cuando hablamos de todo esto como consecuencia de lo que la persona está viviendo, hay una disminución o hay una afectación en lo que tiene que ver con el desempeño del trabajo, en la función que realiza la persona. em, ¿verdad? De cómo realiza sus funciones, de cómo, ya hablando desde lo que les decía, ¿verdad? De cómo se dirige al resto de las personas con las que trabaja, de cómo realiza sus labores, de cómo se relaciona con sus compañeros. Esto al final lo podemos incluir en esta cajita del desempeño y el cumplimiento de sus funciones. Em, Al final, este síndrome, ¿verdad? O en el tema de tal vez la identificación, aquí les estoy dando algunos aspectos, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona que tiene ese agotamiento emocional, que está excesivamente cansado, que tiene, ya empieza a tener consecuencias en el tema de relaciones interpersonales, de cómo trata a las personas con las que se desarrolla y empieza o el nacimiento de esto se da a raíz de la relación que se da entre el trabajador y las funciones de trabajo, lo que está realizando. ¿Qué situaciones podrían provocar? Que creo que esa es una pregunta necesaria, ¿verdad? Y que generalmente la realizan cuando hablamos de esto, que un trabajador se queme, ¿verdad? O esté quemado en su puesto de trabajo. Hay muchas cosas alrededor del puesto, de las situaciones que se estén dando a nivel laboral. Sobre todo creo que algo de lo que le identifica es que haya estado en esta situación, como lo hablamos, de estrés crónico, que las situaciones del trabajo, de cómo realiza sus funciones, hayan o estuvieran provocando que se generara ese conflicto entre el trabajador y su puesto de trabajo, que no haya existido soluciones en un periodo determinado de tiempo ante situaciones y también, y sumo aquí, ¿verdad? Hay una responsabilidad también individual de nosotros como trabajadores de ese autocuidado y de poder conversar, hablar, decir tal vez las cosas que están sucediendo en el tiempo oportuno. Pongo un ejemplo, quizás, bueno, no sé si coincidir con lo que ustedes podrían vivir desde sus puestos, pero si nuestro único interés como ser humano, ¿verdad? Está relacionado o enfocado solamente al trabajo. Yo no le sumo otros intereses a mi vida, no tengo otros
pasatiempos, cosas que realizar, salir los fines de semana, hacer otras cosas, compartir con otras personas, sino que el 100% de mi tiempo y hasta más está dedicado al trabajo de estas personas que conocemos que se llevan la computadora para el trabajo, que hacen trabajo los fines de semana, que contestan correos en la madrugada. Entonces también hay un establecimiento de límites que como seres humanos y como trabajadores tenemos que realizar en el tema de saber cuándo inicia y termina mi jornada laboral y cuándo hay que empezar, ¿verdad?, a identificar situaciones que dentro de la organización estén afectando. Cuando uno empieza a ver esas señales en su cuerpo, en cómo me siento, en cómo me presento a trabajar, buscar también soluciones de parte de nosotros. No digo, ¿verdad?, y esto lo aclaro muy bien, que nunca sea la responsabilidad del trabajador de un lado o del otro, pero también quienes conocemos la reacción que está teniendo nuestro cuerpo, cuáles son los pensamientos, qué es lo que está sucediendo a nivel emocional, somos nosotros. ¿Verdad? Entonces, el hacer un alto tal vez y tomar algunas medidas por ejemplo, esta receta que tal vez nos dan siempre, pero que es realmente necesaria si no estamos cuidando de nuestra salud física en términos de hacer alguna actividad física, no precisamente ejercicio, alimentarnos bien, tener, ¿verdad?, acercamiento con información que realmente le proporcione salud a uno. Todo esto podría sumar además negativamente a ese poder manejar con el tipo de estrés que estamos viviendo en el trabajo. Ya para ir concluyendo mi parte y darle ahorita el pase a Marcela, también hablamos de lo que tiene que ver con acoso laboral, que está incluido dentro de lo que tiene que ver con violencia en el trabajo también, y en este caso hablamos de la parte psicológica. Y en resumen, ¿verdad? Hay mucha información y en la actualidad tal vez ustedes hasta han visto iniciativas que se están dando desde la Asamblea Legislativa para poder tipificar un poco más lo relacionado al acoso laboral, pero el acoso laboral está definido como esa exposición de conductas de violencia psicológica que están dirigidas de una forma reiterada y prolongada en el tiempo. Aquí hacemos la diferencia que en algún momento se consideraba o se pensó que el acoso laboral siempre venía del jefe o era de una persona hacia otra, y en la actualidad tenemos más claridad que puede ser hacia una o más personas y que también puede venir de parte de otras. ¿Esto qué significa? Que también puede ser un grupo que esté acosando a una persona, también puede ser el equipo que esté acosando laboralmente al jefe o viceversa, o también puede ser un grupo de personas que esté acosando a un compañero que tengan en la misma posición, ¿verdad? Normalmente hablamos de situaciones que enfrentan una posición de poder que no necesariamente viene de la jerarquía, o sea, que quien está acosando y tiene ese poder no necesariamente es el jefe, no necesariamente es una persona que tiene cierto poder en la organización. Tal vez no es un poder relacionado con un puesto en específico, pero esté relacionado con que tenga algún poder político o que tenga influencia en alguna parte de la organización. Y ahí podríamos tener un montón de ejemplos, ¿verdad? También. Todas estas situaciones que yo les decía, esta violencia psicológica, esta reiteración, esta prolongación en el tiempo, se da siempre dentro de un marco laboral y por supuesto que en este caso lo que estamos hablando empieza a suponer un gran riesgo a la salud de los trabajadores. Esta definición que yo les estoy compartiendo en este momento también la tengo por acá y es una creo de las que al menos en mi caso me parece más completa y está, bueno, ha sido realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. En nuestro país se están haciendo esfuerzos, creo que bueno, está este proyecto y ahora que Marcela también va a compartir con nosotros, ella ha participado también en ese proceso, hay comisiones dentro del Consejo de Salud Ocupacional que están trabajando también con el objetivo de tener más información que nos ayude a limitar más cuál es la caracterización de este tipo de situación que se da en los trabajos y cómo podemos, sobre todo en el caso mío que trabajo desde la otra parte, prevenirlo. Hay, ¿verdad? De lo que conozco un poco del Ministerio de Educación Pública, yo como recomendación les daría conocer a profundidad cuáles son los protocolos que se aplican, cuál es el proceso, quiénes son las
personas encargadas de gestionar esto, cómo me puedo yo asesorar también o asesorarme en relación a conocer si la situación que yo estoy viviendo, podemos decirlo así, aplica o no, o está tipificado dentro de lo que se considera acoso laboral, porque también hay otras situaciones, tal vez relacionados con violencia o situaciones, ¿verdad?, de clima organizacional, liderazgo que se estén dando en los centros de estudio que no estén relacionados con acoso, pero que no significa que no sea una situación que se tenga que mejorar. Eso es muy importante. O que a la larga vaya a tener otro tipo de consecuencias, porque también el tema del acoso, el riesgo psicosocial, de alguna forma yo he intentado como explicarlo en el sentido de que a las empresas de que se vuelve como una bola de nieve, inclusive puede ser que haya iniciado con un conflicto que se da entre una o varias personas o dentro de la institución en la que estemos, dentro del centro educativo, que no se haya atendido ese conflicto laboral que se esté dando ahí y esto evoluciona a otro tipo de situaciones más violentas como cuando hablamos del acoso. En términos de consecuencias y en general, ¿verdad? Acoso laboral es un tema para trabajar en una sola sesión porque es sumamente grande, extenso. Las consecuencias pueden ser muy graves. Las incapacidades también por este tipo de riesgo pueden ser muy extensas, pueden tener también una complicación y también consecuencias a nivel jurídico diferentes. Y bueno, yo creo que en términos generales y ya no hablando de nada técnico, ninguno de nosotros queremos vernos expuestos a situaciones de estas. Creo que todos vamos a trabajar con la intención de, bueno, de obtener también una recompensa económica, pero relacionado con el objetivo de vida que cada uno tenemos, de los logros y metas planteadas que tenemos, y lo menos que queremos es exponernos a una situación en donde estén violentando mis derechos mientras yo estoy trabajando. Cuando hablamos de hostigamiento sexual, que es otro tipo también de riesgo psicosocial, se puede presentar de muchas formas. En términos de lo que tiene que ver con hostigamiento sexual, existe una ley que nos da el contexto adecuado para poder al menos tener los protocolos y las intervenciones o cómo se realizan. Hay diferentes situaciones, ¿verdad? Y lamentablemente cuando hablamos de esto, la gente se vuelve muy creativa en cómo yo a lo largo de estos años y con el ir a las empresas, el hablar con la gente, se da cuenta uno de las cosas que pueden pasar y que no se hablan y del nivel de agresiones que se pueden dar en relación a esto, aunque tengamos legislación también. Pero bueno, afecta definitivamente la dignidad y empezamos a ver, y por eso tal vez es que estamos también los psicólogos involucrados en esto, la dignidad del hombre y de la mujer, no solamente la mujer, ¿verdad? Muy importante, también del hombre y la mujer, y no solamente está relacionado con, que es mucho de lo que yo he escuchado, con tocamientos o situaciones que tienen que trascender más lo físico, sino también cuando hay ambientes hostiles, sexistas, cuando hay burlas relacionadas a las, o ambientes en donde se genere burla o tipo de persecución en relación a las preferencias sexuales de las personas. Cuando se trate a mujeres o hombres en relación a conductas discriminatorias por su género, chantajes sexuales o ambientes que generen que lo que se sienta o se percibe o se hable sea sexista. Está esta ley, ¿verdad? Que si no la conocían, pues aquí se las traemos también, la 7476, que se llama Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, y el anterior o relacionado a acoso laboral. Esperamos que dentro de poco o está el objetivo de ¿verdad? También tener alguna legislación que ampare más a todos los trabajadores y que también nos dé el contexto para saber cuáles son los criterios para definir específicamente este tema. Les puse el artículo 2 que define el objetivo, que me parece muy importante y que me parece también que está muy claro, que habla de que esta ley prohíbe y sanciona el acoso sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo contra la dignidad del hombre y la mujer en las relaciones laborales y también en la docencia. Ya existen, ¿verdad? Creo que tal vez ustedes también con Don Alan o con las personas encargadas de esto, conocer cuál es el procedimiento que existe a nivel del Ministerio de Educación Pública. Es una responsabilidad también de nosotros como trabajadores tener, explorar, conocer, investigar, ¿verdad? Cuáles son las formas de protección que yo tengo como trabajador, trabajadora
y también a dónde debo acudir en caso de que se esté presentando una situación relacionada a este tipo de riesgos que yo les mencioné. En términos de prevención de riesgo psicosocial, bueno, yo les he venido dando algunas recomendaciones a lo largo de esto. Me voy a detener para hablar rápidamente de tres cosas que me parecen esenciales y que creo que como en algún momento lo hemos hablado, el Ministerio de Educación Pública es tan grande, tiene tantos trabajadores que tiene que existir también, ¿verdad? Una gestión desde cada centro de estudio, desde cada centro educativo, porque de la parte administrativa del MED, por la cantidad de trabajadores, es muy difícil poder abarcar todo. En términos de la prevención del riesgo psicosocial, son tres recomendaciones principales que yo les tengo y bueno, una de estas es medir qué es lo que está pasando con el riesgo psicosocial. eh, no precisamente siempre tenemos que complicarnos tanto en tener las herramientas más sofisticadas y todo, ¿verdad? Sino orientar esfuerzos de forma indicada en cada puesto de trabajo o a nivel general o región, ¿verdad? Sería una de mis recomendaciones para identificar dónde están los desajustes, porque lo mismo que está pasando en la región central no va a ser lo mismo que pase en la zona del Pacífico o en la zona de Guanacaste o en la zona de Limón, ¿verdad? En Caribe. Identificar qué es lo que está pasando, cuáles son los desajustes, ¿para qué? Para que me oriente a mí a dónde puedo intervenir de forma específica, qué área, qué sector, qué personas, ¿verdad? Identificar cuál es el riesgo principal. Pues en términos de la prevención trabajamos con todos, pero habrán una u otras cosas que estén afectando más en una región o inclusive en un centro educativo que sea lo que más esté afectando por las razones. Conocer el por qué, de dónde viene, cuál es el entorno, como les decía, cuáles son esos factores que están influyendo para que esas situaciones se estén dando. Tener protocolos de actuación es mi segunda recomendación, saber, conocer que la importancia de la empresa y que ustedes mismos cuenten con la estructura para saber atenderlos, para saber prevenirlos, para saber qué hacer en situaciones de este tipo. También desde el otro lado, como trabajadores, darnos a la tarea, porque esto pasa, ¿verdad? Y pasa en todo lado, desde las empresas pequeñas hasta las más grandes, nacionales, transnacionales, de que existen muy buenas herramientas y están publicadas en algún lado, pero nadie las conoce. O como trabajadores también, ¿verdad? Tenemos que reconocer que a veces nos pasa que nos dan herramientas y las tenemos acceso y no nos tomamos el tiempo de leerlo porque no estamos viviendo esa situación. Pero bueno, es una responsabilidad también conocer qué es lo que debo hacer, qué es lo que dice la legislación, cuáles son las personas que están encargadas de gestionar este tipo de riesgos, a quién tendría que acudir yo si estoy pasando por algo, cuáles son las directrices que se dan en torno a esto. Y también como centros educativos y encargados de gestionar esto, conocer, investigar más de cuál es el proceso que se realiza o cómo se realiza la investigación de casos. Esto es esencial. No podemos devolver la responsabilidad a otras instituciones, ¿verdad? Sino que hay una institución del patrono de investigar qué es la situación que se está dando dentro de los centros de trabajo. Y por último, y creo que el día de hoy hacemos parte de esto, nosotros como el INS, aparte de la invitación que nos hizo el MEP, es preocuparnos también por la formación del personal. No se trata solamente de dar las herramientas, en este caso, para denunciar, tal vez, sino también formar al personal en qué es el riesgo psicosocial, cómo lo podemos prevenir, qué podemos hacer a nivel regional, qué podemos hacer en cada uno de los centros educativos, cuáles herramientas de afrontamiento le puedo dar también yo a las personas. Por ejemplo, algo fundamental es trabajar o formar a las personas o darles capacitación, entrenamiento en resolución de conflictos, que como les decía, a veces inicia con algo así de un conflicto entre las partes y evoluciona a algo mucho más grande que, bueno, yo he tenido casos de algo por años, ¿verdad? Por algo pequeño que inició. Conocer de la legislación, formar el personal en lo que también, ¿verdad? Hay las herramientas necesarias como el día de hoy, que también en la segunda parte vamos a hablar del tema del llenado de estos avisos de accidente.
tener y formar al personal también en otro tipo de habilidades, no solamente en la parte técnica, sino también en las habilidades blandas. Y bueno, yo también como profesional les doy la recomendación que no siempre también esta formación puede venir o la empresa tiene la capacidad 100% de darla, pero yo también como ser humano, como profesional, tengo también la responsabilidad y también puedo tener la iniciativa, ¿verdad?, de intentar conocer más allá de estos temas. Entonces, bueno, hasta aquí sería mi parte. El objetivo de esta primera intervención mía era traerles un poquito de información de qué es el riesgo psicosocial. Es un tema muy amplio que definitivamente en una sesión no nos daría tiempo de abarcar, pero hicimos este esfuerzo pequeño para poder conocer un poco de la identificación, de qué podemos trabajar también en temas de prevención. Y bueno, ya ahorita yo les dejaría con Marcela, ya para cerrar lo mío, yo em, les dejo otra reflexión, que es que los factores de riesgo psicosocial, el riesgo psicosocial como tal, no debería ser un tema secundario, que es como lo hemos estado trabajando mucho en la parte de la salud laboral, sino que inclusive es un factor de riesgo hasta para la accidentabilidad en la parte física, ¿verdad? Porque si tenemos un trabajador que está con problemas emocionales, que está sumamente estresado, que tiene problemas de motivación, que tiene inclusive, ¿verdad? Alguien con depresión va a ser hasta está en un mayor riesgo de tener algún accidente físico, si maneja algún vehículo, de tener un accidente, de tener alguna caída o algo más grave que esté relacionado con esta parte ocupacional. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención. Yo en este momento creo que ya tenemos a Marcela lista en cámara y entonces le doy el pase a ella para que ella continúe con la segunda parte. Buenos días, muchísimas gracias, Angie. Quisiera empezar agradeciendo así de corazón realmente a las personas que están detrás de este esfuerzo, de esta charla del día de hoy. Es un esfuerzo conjunto, sin embargo, el que nos hayan invitado a participar a nosotros y el que se haya logrado una asistencia tan significativa como la que se está contando hasta este momento es sumamente importante, nos refleja también cuáles son los intereses que hay por parte del ministerio para ir ordenando la casa y para ir mejorando sus procesos. Creo que esto es de muchísima importancia y de muchísimo interés. Entonces, agradecerles a todos los que están detrás de esto y a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Marcela Peirano Cisterna, yo soy psicóloga de la Red de Servicios de Salud, soy parte de la Unidad de Salud Mental Laboral, que es el equipo que valora los casos que son referidos por una posible enfermedad mental de origen laboral. Y formo parte también de la Unidad de Psicología de la Red, donde Carolina Araya es la coordinadora. Hay algunas consultas que ustedes eventualmente podrían tener, que las podrían dirigir a Carolina, las pueden dirigir a Angie o podrían coordinar con Don Alan para aclarar esas consultas. Nosotros estamos más que dispuestos a ayudarlos y orientarlos. Mi charla espero que sea cortita, que sea clara para poder tener suficiente tiempo para aclarar dudas que vayan surgiendo. Yo he ido anotando unas que he visto que están apareciendo en el chat, sin embargo, como voy a hablar de la parte de la referencia a los casos, no voy a poder estar atenta a eso, pero nos vamos a organizar para poder aclarar las dudas que existan y que la información sea lo más clara posible para el mayor provecho de todos nosotros. Les voy a compartir la charla que tiene como nombre, es la parte de la referencia de casos al INS, de cuáles casos son los que se estudian. Por ahí preguntaban que cuáles eran los alcances de la boleta del INS. Las boletas del INS son para referir los casos por riesgo de trabajo que tienen que ver con enfermedades y accidentes laborales. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Como les decía, el equipo que está a cargo de la valoración de los casos por riesgo psicosocial laboral propiamente es la Unidad de Salud Mental Laboral. Las enfermedades que se asocian a la exposición al riesgo psicosocial laboral generalmente son enfermedades mentales. Por eso es que el equipo se llama así. Nosotros
partimos de los criterios que son riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo. Los riesgos de trabajo, la definición la podemos encontrar en el Código de Trabajo en el artículo 195 y nos habla de que son todos los accidentes y las enfermedades que ocurran a la persona trabajadora por ocasión del trabajo, ¿verdad? En el artículo 197, lo que nos dice el Código de Trabajo es que una enfermedad de trabajo, una enfermedad laboral, es todo estado patológico que resulta de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio o condiciones en el que la persona trabajadora labora, y debe establecerse que estos factores han sido la causa de la enfermedad. Entonces, aquí nos están hablando de que los factores laborales tienen que ser la causa de esa enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad mental, hacemos referencia a enfermedades que son multifactoriales. Por lo tanto, el peso que tengan los factores laborales tiene que ser significativo en cuanto a la presencia de esos síntomas que se van a dar. Y el otro elemento que es importante a tomar en cuenta acá es el asunto de que tiene que ser una acción continuada. Vamos a ver, a nosotros nos han llegado casos porque hubo una reunión y en esa reunión el director o la directora me llamó la atención delante de todo el grupo de trabajo y yo me sentí muy mal y no me gustó. Entonces recibió atención en la caja la mandaron para el INS, le llenaron el aviso de accidente y el caso se abrió para estudio. Ahí no estamos hablando de una acción continuada, estamos hablando de un evento único. Obviamente, antes de descartar el caso, se tiene que valorar cuál es vamos a ver cuál es el contexto y cuáles son las situaciones que se presentan durante ese evento para poder determinar si el caso sigue en estudio o si se refiere a la caja, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de una enfermedad, hablamos de factores que se presentan de forma continuada. Respecto a la unidad de salud mental laboral, la conformación del equipo está compuesta por un médico general, por 2 psiquiatras y una psicóloga. El objetivo que tiene este equipo es la valoración y la definición de los casos. Las funciones son la atención de los casos, el análisis, la definición de los casos, y cuando los casos son amparados como riesgos de trabajo, se le da el seguimiento por parte de psicología y psiquiatría. Esto implica incapacidad, si se requiere, tratamiento farmacológico y abordaje psicoterapéutico. Enfocado en el desarrollo de habilidades para la resolución de las situaciones laborales. También tenemos entendido que hay situaciones laborales que no son del control de la persona trabajadora, ¿verdad? Que corresponden más a la administración o al patrono resolverlas. Entonces, también es importante que cuando estos casos son enviados al INS, no solo se mande a la persona para que reciba atención, sino que se haga una intervención de esos factores laborales que estarían afectando la salud de la persona. ¿Por qué? Porque mientras la persona está afuera y está recibiendo la atención, va a haber una mejoría. Pero ¿qué pasa cuando esta persona se tiene que reintegrar a ese entorno laboral donde los factores que incidieron en su afectación de la salud no se han modificado? Muy probablemente vaya a haber un nuevo cuadro de esa sintomatología. Cuando estos casos son referidos al INS, el caso tiene que venir sí o sí con un aviso de accidente. Eso es importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el aviso de accidente es la información del patrono de que hay factores laborales que están afectando a esta persona trabajadora. Es el patrono, de alguna manera, describiendo y asumiendo la responsabilidad porque esos factores son los que han afectado a la salud de la persona. Entonces, el aviso de accidente debe estar elaborado por las personas que les corresponde esa responsabilidad desde la organización patronal. Por ejemplo, el director regional, el representante en supervisión, el director o la directora. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado avisos de accidente que llena la persona que envían. Entonces,
yo me he sentido mal durante los últimos 3 meses a raíz de una situación con un compañero de trabajo. Eso no corresponde a un aviso de accidente. El artículo 214 del Código de Trabajo, en el inciso A, da la explicación o da las características de qué información debe tener un aviso de accidente y está dentro del artículo de las obligaciones patronales. El aviso de accidente no puede ser una copia de la información de la referencia de la caja, no debe ser una declaración jurada firmada por un abogado y no debe estar escrita por la persona que se está refiriendo para que reciba atención. Eso es importante. El aviso de accidente debe describir cuáles son las situaciones laborales que están afectando a esta persona, desde hace cuánto tiempo y una descripción de cuál ha sido la afectación. No estamos pidiendo que ustedes hagan un diagnóstico clínico, por ejemplo, esta persona tiene un cuadro depresivo con un tiempo de duración de 3 meses a raíz de las situaciones laborales que son tales y tales y tales. No. ¿Cuáles son los síntomas que la persona describe? Algunas veces las personas buscan atención en la caja hace una referencia y pone un diagnóstico. Se podría utilizar ese diagnóstico, sin embargo, el caso se va a analizar acá para ver si ese diagnóstico es el que corresponde. Y si ese diagnóstico además corresponde a una situación laboral. En algunos casos ustedes podrán encontrar referencias de la caja que dice favor enviar al INS impresión diagnóstica acoso laboral. El acoso laboral no es un diagnóstico de una enfermedad. El acoso laboral es un criterio administrativo o legal de una situación laboral. Entonces, los médicos, los psicólogos, no debemos poner, no es adecuado que pongamos impresión diagnóstica acoso laboral. Uno puede poner impresión diagnóstica, trastorno depresivo, ansioso, secundario a un presunto acoso laboral, porque nosotros no definimos si una situación que se presenta en un centro de trabajo es acoso laboral. Eso requiere de un análisis de factores de riesgos psicosociales laborales para algunos casos, para otros casos las instituciones tienen sus reglamentos y normativas para determinar si una situación es acoso laboral o no. Entonces, si la persona no ha puesto la denuncia y ese proceso no se ha resuelto, no tenemos cómo saber que hay un acoso laboral. Entonces, es importante hacer una descripción de cuáles son esos factores laborales que son los que están afectando a la persona trabajadora. Si la persona acude y menciona que es víctima de acoso laboral, pero no quiere interponer una denuncia, no se puede corroborar que efectivamente lo que la persona está describiendo sea propiamente acoso laboral, ¿verdad? Como les digo, para definir el acoso laboral está la vía judicial y está la vía administrativa y se debe cumplir con eso, lo mismo que con el acoso sexual. Entonces, para que estos casos sean aceptados por el INS como riesgos de trabajo, debe existir un diagnóstico de enfermedad, que es un diagnóstico clínico. En este caso, es un diagnóstico de enfermedad relacionada con la salud mental. Los más comunes que se presentan son diagnósticos depresivos, diagnósticos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos mixtos, depresivo-ansioso, trastornos adaptativos. Básicamente son los que con mayor frecuencia vamos a encontrar en relación con los riesgos psicosociales laborales. Debe haber una identificación de la exposición a un riesgo psicosocial laboral, que son esas características que van a afectar la salud de la persona trabajadora, que fueron los que describió Angie en su presentación. Y cuando se cumplan estos dos criterios, presencia de una enfermedad y exposición a riesgos psicosociales laborales, el caso se va a aceptar como un riesgo de trabajo por enfermedad laboral, entonces va a ser amparado bajo el régimen de riesgos de trabajo y va a obtener tanto el abordaje
terapéutico como el tratamiento farmacológico que necesite durante el tiempo que se mantenga el cuadro sintomático. Algunos de los factores que se reportan con mayor frecuencia, no necesariamente en este orden, son el acoso laboral, la sobrecarga, el estrés laboral, la discriminación y el acoso sexual en el trabajo. Creo que, bueno, esto sería todo con mi charla. Sí me gustaría brindar tiempo para poder aclarar algunos conceptos o algunas dudas que se tengan. Con respecto a algunas anotaciones que yo había hecho de la información que encontré en el chat, bueno, ¿cuáles son los alcances de la boleta de aviso de accidente? En el aviso de accidente, el representante o la representante patronal lo que va a hacer es una descripción de cuáles son las situaciones laborales que han afectado a la salud de la persona trabajadora, durante cuánto tiempo se han presentado y cuáles son las afectaciones que tiene. La boleta de aviso de accidente y enfermedad laboral sirve para hacer el reporte tanto de un accidente como de una enfermedad propiamente. Le corresponde a la persona que, asignada patronalmente para esas responsabilidades. En el caso nuestro y a lo que nosotros vamos a enfocarnos es en el reporte de enfermedades mentales de origen laboral, ¿verdad? Entonces, para la parte de enfermedades físicas o de accidentes, ya son otros compañeros los que hacen ese tipo de abordajes. Yo sé que existen limitaciones en cuanto a la legislación, por ejemplo, específicamente de acoso laboral. Angie les habló de los esfuerzos que se hacen, del trabajo que se está haciendo el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo hace trabajos importantes, esfuerzos importantes por abordar el tema. Hay una comisión de factores psicosociales en el trabajo, en el Consejo también, donde trabajamos representantes de diferentes instituciones, organizaciones, hay representantes patronales, hay representantes sindicales, hay representantes de diferentes instituciones donde se abordan estos temas y se trata de crear documentación y de impulsar una mayor visibilización de este tipo de riesgos laborales que son importantes. El MEP tiene sus procedimientos, sus protocolos, su normativa al respecto, entonces es importante tener eso en cuenta. Alguien por ahí preguntaba también sobre el acoso laboral y cuáles son como las características que se dan, cuáles son como los niveles, por decirlo de alguna manera. Angie lo explicó, ¿verdad? Puede haber acoso laboral de la jefatura a los subalternos, de los subalternos a las jefaturas o entre iguales, ¿verdad? Que ese sería el horizontal, está el vertical ascendente y el vertical descendente. Creo que también es importante aclarar una cosa con respecto al burnout. El burnout es un diagnóstico, no es un diagnóstico clínico, así como tampoco lo es el acoso laboral. El burnout es la manifestación de estresores laborales de forma crónica. Es una organización pobre de las características del trabajo, lo que genera que las personas trabajadoras estén expuestas de forma crónica, continua, a esos factores estresores, y eso puede generar una afectación a la salud. Los diagnósticos asociados al burnout son diagnósticos como la depresión, los trastornos ansiosos, ¿verdad? Entonces, propiamente el burnout no es un diagnóstico de enfermedad, no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico de un riesgo psicosocial laboral. Por ahí también preguntaban cuáles son las características o los síntomas del acoso. El acoso no tiene síntomas, ¿verdad? Porque no es una enfermedad, pero sí hay características, hay acciones que están presentes en una dinámica de acoso laboral.
¿Cuáles son? Creo que es importante que ustedes revisen cuál es la normativa interna de su institución para ver cuáles son las acciones que están relacionadas y que están contempladas dentro de los reglamentos comprendidas como acoso laboral propiamente para el ministerio. También se puede revisar la jurisprudencia respecto a cuáles acciones están relacionadas con el acoso laboral. Pueden hacer una revisión también del proyecto de ley 20.873, que es el actual sobre la atención y la prevención del acoso laboral. No es una ley como tal, es un proyecto de ley que está en revisión, que no se ha aceptado como ley de la República, ¿verdad? Sin embargo, creo que el contenido es un resumen importante, analizado desde diferentes sectores, y ahí se habla de cuáles son unas posibles acciones relacionadas con el acoso laboral y cuáles no son propias del acoso laboral, que yo también creo que es importante aclarar desde esa perspectiva. Después alguien preguntaba qué pasa cuando hay una denuncia falsa. Si a mí una persona, compañera de trabajo, ya sea superior, subalterno o una jefatura, me denuncia por un supuesto de acoso laboral y esa persona lo pierde, bueno, ya ahí eso es una decisión personal sobre cómo se va a manejar la situación, pero eso ya tendría que ser en los tribunales, por un tema, yo supondría que es como de injurias, o en esa línea debería ir. Ahora, es importante también aclarar que no todos los conflictos que se dan entre compañeros de trabajo son acoso laboral. Por eso es importante tener claro cuál es el concepto y cuáles son las características que institucionalmente comprenden como acoso laboral. No sé si hay preguntas, si hay dudas al respecto, que podamos usar el tiempo que nos queda para Claro, Marce, ir. si gustas, yo te voy aquí, ya yo he ido seleccionando unas y apartando para que se te facilite más. Creo que sería importante porque ahí vi varias relacionadas a, y te lo voy a leer textualmente. Entonces, ¿verdad? Relacionado, si yo tengo una afectación emocional por una situación, por mi hijo, por algún aspecto, ¿verdad? Externo que me esté afectando mis funciones laborales, esto aplicaría para el uso de la póliza, ¿verdad? No. Estas son como, ajá. No, creo que ahí es claro, ¿verdad? Que la persona está haciendo referencia a que su depresión está relacionada con factores extralaborales, que obviamente cuando uno está enfermo, independientemente, por ejemplo, si yo estoy resfriada, yo me resfrío, no sé, porque alguien en mi casa me contagió del resfrío. Yo me voy a sentir cansada, me voy a sentir débil, voy a tener los síntomas propios del resfrío, tanto fuera de mi casa como dentro de mi casa. Cuando uno está enfermo, sus síntomas y sus manifestaciones se van a dar en todas las áreas y en todos los entornos en los que uno se desenvuelve. Si los factores que a mí me llevan a una enfermedad son fuera del trabajo, a pesar de que afecten mi desempeño laboral y se manifiesten en ese entorno, el origen no es laboral. Las enfermedades que nosotros vamos a ver y que vamos a analizar y que vamos a atender son las que el origen es laboral propiamente. Cuando yo les decía que las enfermedades mentales, como por ejemplo el trastorno depresivo, pueden ser multifactoriales, se hace un análisis del caso para poder determinar cuáles son esos factores laborales, cuáles son esos factores extralaborales, cuáles son los factores, digamos, históricos de esa persona, para poder determinar cuál es el peso de alguna manera de los factores que están influyendo en este momento para la manifestación de esos síntomas y poder determinar si la enfermedad es laboral o no. En diagnósticos como la depresión, generalmente uno puede encontrar que hay diferentes episodios depresivos a lo largo de la vida en una persona. No quiere decir que porque esa persona haya tenido
episodios anteriores, este episodio no pudiera estar relacionado con lo laboral, ¿verdad? Por eso es importante obtener suficiente información. Si a nosotros nos llega una persona y nos dice, nos reportan que es una enfermedad laboral, bueno, ¿cuáles son las características de la situación laboral que están presentes en los últimos 2 años, en los últimos 6 meses? Para que este cuadro se pueda entender como una enfermedad laboral y no como una enfermedad extralaboral, por decirlo de alguna manera. Siempre es importante tener clara cuál es la descripción de los factores laborales que van a influir en la salud. ¿Qué pasa si yo tengo un episodio depresivo en este momento y mi trabajo se mantiene exactamente igual que en los últimos, digamos, yo tengo 15 años de trabajar con el MEP, nunca había presentado tal vez un episodio depresivo hace 22 años y nunca más. Hace 5 años tuve un duelo de una persona muy cercana y muy querida para mí, y ahora en este momento tengo un diagnóstico de un trastorno depresivo y me mandan al INS para valorar si ese diagnóstico es laboral. ¿Cuáles son las características del entorno laboral, del contenido de mi trabajo, de las relaciones interpersonales actuales, para que yo pueda determinar que esa enfermedad del día de hoy es laboral? Lo importante es no dónde se manifiesta, sino cuáles son los factores que podrían estar incidiendo en que el origen de este cuadro actual fuera laboral. Ok, estoy haciendo como una recopilación de las que tienen como las mismas características. Están hablando varias personas de la relación que existe, de la apertura de casos y las referencias médicas que dan los psiquiatras, médicos de la caja, ¿verdad? En qué momento aplica, en qué momento no aplica, porque si algunos casos se presentan y otros no, dice por ahí, y también de la apertura de casos mediante este tipo de referencias. Ok. El que una persona vaya a recibir atención a la caja y que la caja la mande para el INS no quiere decir que ese caso automáticamente es un caso del INS. ¿Quién define si un caso corresponde a un riesgo de trabajo o no? Es el INS con la normativa y los reglamentos que están establecidos para. Entonces, hay casos que uno entiende, por ejemplo, que la persona va a un servicio en la caja y le dicen, no, ese caso le corresponde al INS, le hacen una referencia, lo mandan, el patrón nos llena un aviso de accidente copiando lo que dice la referencia, lo mandan para el INS y el caso se devuelve a la caja y de la caja vuelven a mandar el caso al INS, ¿verdad? Quien determina si le corresponde o no la atención por el INS a un caso es el INS. La caja puede tener la sospecha de que ese caso no sea laboral. De que ese caso sea laboral. Quien estudia y determina si el caso le corresponde al INS es el INS. Y si el INS dice, no, este caso es de la caja, le corresponde a la caja asumirlo. Es complicado. Uno no puede hablar de cuál es el trabajo que están haciendo o dejando de hacer en la caja porque uno no lo conoce. ¿Qué les puedo decir yo con respecto al estudio de los casos aquí? Aquí se tiene información del patrono, del representante patronal, para conocer los factores laborales que pueden incidir en un cuadro o en un diagnóstico para que este sea de origen laboral. Para que un caso sea definido como una enfermedad de trabajo, debe existir un nexo de causalidad inmediato, directo, entre la sintomatología y el trabajo. Y eso lo dice el artículo, si no me equivoco, es el 195 del Código de Trabajo. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Yo lo estoy parafraseando. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a la caja, al servicio de emergencias? Yo describo que me siento mal, que tengo
insomnio, que cuando yo llego a mi trabajo me dan ganas de vomitar, que los lunes yo me siento mal y no quiero ir a trabajar, que cuando yo estoy en el trabajo estoy desmotivada, que yo lloro con muchísimo más frecuencia. Muy probablemente van a decir, es una enfermedad laboral, la mandan al INSS y le ponen una referencia. La atención fue de 15 minutos, y con esa información a mí me mandan para el INSS. Cuando el caso viene aquí, el patrono debe, digamos, ese representante patronal que hace el aviso de accidente, debe indagar los detalles de las situaciones laborales que están afectando a esta persona. No es nada más hacer una copia de la referencia de la caja. Entonces puede decir que esta persona estuvo expuesta, por ejemplo, a un cierre de portones por parte de los padres del centro educativo porque estaban disconformes con la atención que recibían los niños de su clase. Se hizo el estudio y se determinó, estuvo reinstalada en la supervisión o en la dirección regional haciendo labores administrativas durante 3 meses. Y tiene 2 semanas de haber vuelto al centro educativo porque se determinó que debía ser reinstalada, ¿verdad? Esa es una descripción de los factores laborales que están afectando a esta persona. Entonces yo puedo determinar de ahí si efectivamente el malestar que surge y la sintomatología está relacionada o no con el trabajo. Entonces, es importante que haya una descripción adecuada de esos factores laborales. Por ahí leí, ¿qué puedo hacer yo? ¿A dónde tengo que mandar yo a una persona con depresión? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque usted le puede recomendar a una persona que busque ayuda, que busque atención médica. No necesariamente referirlo. ¿Por qué? Y más con el tema de las enfermedades mentales. Y esto es a modo de protección, incluso si uno quiere verlo de cierta manera, si yo le hago un documento por escrito a una persona, yo no soy psicólogo, yo soy, digamos, directora de un centro educativo, soy licenciada en matemáticas y además tengo una maestría en administración, no me acuerdo, bueno. Y yo le hago una recomendación por escrito de que busque atención profesional para su depresión, la persona puede agarrar ese documento y decir con qué criterio usted, siendo administradora o siendo docente, me está mandando a buscar atención psiquiátrica. Eso es una discriminación. Yo sé que no todas las personas son de resolver las cosas con denuncias y que son, ¿verdad? Como de estar llevando procesos, pero algunos hay que sí. Entonces creo que uno tiene que ser cuidadoso en la forma en la que hace y saber cuáles son los límites de su actuar. Desde una manera preventiva y no necesariamente porque uno no quiera ayudar a las personas. Uno puede hacerle el comentario de yo he visto que no has venido bien, te he visto muy decaída, vos has buscado ayuda, ¿verdad? Y siempre y cuando eso podría ser malinterpretado. Cuando se va a referir el caso al INSS, sí es importante que la información respalde de que hay factores laborales que han afectado a la salud de la persona trabajadora. Eso sería. Ok, después hay otras preguntas relacionadas con cuál es el proceder o quién, ¿verdad? Legalmente está autorizado para completar los avisos de accidente en este tipo de casos y te menciono algunos aspectos que se mencionan en algunos comentarios. Bueno, ¿qué pasa si cuando quiero aperturar un caso de estos, a quien tengo que hablar en la denuncia es la misma persona que me tiene que llenar el aviso de accidente por la determinación administrativa, ¿verdad? Que existe en el centro de trabajo. Ok, en esto es importante aclarar que, por ejemplo, yo soy directora de un centro educativo y yo estoy percibiendo situaciones de estrés laboral ocasionadas por las exigencias de mi superior inmediata, que sería la supervisora.
si yo voy a abrir, yo fui a la caja, me dijeron que estaba enferma, que era estrés laboral, que tengo que ir al INSS, y yo no le quiero decir a la supervisora que me llene el aviso de accidente. Para eso está el director regional o la directora regional. Siempre va a haber alguna, dentro de la organización, una jefatura superior que va a poder llenar el aviso de accidente, ¿verdad? Incluso nosotros hemos visto casos donde docentes acuden, digamos, por presunto acoso laboral, acuden al director o a la directora para que llene el aviso de accidente. Y la directora se inhibe o el director se inhibe y lo llena el supervisor o la supervisora. Hay otras personas que lo asumen el llenado del aviso de accidente y dice, la persona fulanita de tal, se presenta a la caja, taca, taca, la mandan con esta referencia, la cual indica tal cosa. A este momento no existe ninguna denuncia administrativa interpuesta según lo establecido por el establecimiento del acoso laboral institucional. Se llena el aviso de accidente en beneficio de la persona trabajadora, ¿verdad? De una forma muy objetiva, la persona está diciendo, ella fue a la caja, la mandaron para el INSS con esta sintomatología, aduce un supuesto de acoso laboral, pero no ha iniciado los procesos administrativos para esto, se manda al INSS. ¿Qué es lo que pasa? Si no existe un proceso disciplinario o judicial finalizado, ninguna de las partes tiene cómo saber si efectivamente la situación que se presentó es o no acoso laboral. Entonces no se puede hablar de una exposición a un riesgo específico, ¿verdad? Entonces, mientras no exista una determinación objetiva de esa exposición al acoso laboral o al acoso sexual, el caso no puede ser visto en el INSS. Preguntan ahí que por qué en algunas ocasiones piden describir las causas del accidente mediante otro documento. Ese documento se llama el formulario para reporte de caso por enfermedad enfermedad mental de origen laboral, secundaria, riesgo psicosocial laboral. Esos formularios generalmente se mandan cuando el aviso de accidente no es lo suficientemente claro y explícito. Entonces se manda el formulario para tener más información de los factores laborales y de las acciones que se han tomado con respecto a eso. El formulario también es oficial. Ok, de hecho sí, inclusive había otro comentario relacionado a esto, decir que por qué se solicitaba información adicional y que también podían como capacitarse, creo que era la solicitud, porque decían que la información es muy técnica muchas veces de lo que se solicita, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma y tal vez como investigar más, ¿verdad? ¿O qué recomendación les podríamos dar ahí? Sí, nosotros algunas veces hacemos, ¿verdad? Hacemos mención como de los riesgos psicosociales laborales o del estrés laboral. El asunto es que podamos describir claramente cuáles son esas situaciones del centro de trabajo, de las relaciones interpersonales entre los compañeros que están afectando la salud laboral, la salud de la persona dentro del entorno laboral, para poder determinar si efectivamente existen estresores laborales que puedan estar ligados a el origen de la enfermedad como tal. Yo no sé si aquí entre los participantes, entre los asistentes, habrá alguna persona que ya haya tenido contacto conmigo, porque cuando llegan estos casos, en ocasiones nosotros tenemos que ampliar la información que se nos presenta. Entonces nosotros llamamos a directores, subdirectores, supervisores, a la dirección regional, a algunos docentes, para poder ampliar la información, para tener más elementos de análisis para valorar si la enfermedad es o no es laboral. Entonces también, si alguna vez han tenido contacto, si hemos tenido contacto, bueno, esta soy yo la que llama generalmente, y si no hemos tenido contacto, que no se asusten
si alguien los llama diciendo que se llama Marcela Peirano, que representa al INS y que está llamando para obtener información de un caso, que eso también es una de los incisos del artículo 214 del Código de Trabajo, el inciso C, donde el patrono está obligado a colaborar con el INS en la recolección de información respecto a un riesgo reportado, ¿verdad? Entonces, basado en ese artículo es que nosotros hacemos estas entrevistas telefónicas para ampliar la información de los riesgos o de las características de las dinámicas laborales para poder tener más elementos de análisis respecto a un caso. Preguntaron también dónde tienen acceso a las boletas para enviar los casos. Eso yo no se los podría mencionar porque no sé cómo lo maneja el MEP. Las boletas estas son los avisos de accidente y yo no sé si nosotros habíamos compartido con Don Alan el formulario, entonces lo podrían pedir con Don Alan y si fuera que envían un caso y nosotros necesitamos la ampliación de la información, el formulario se les va a enviar específicamente por ese caso. Hay muchos, Marce, que hacen referencia, digamos, a, bueno, tengo tal sintomatología de, bueno, ya sea presión alta, dolor de cabeza, y está relacionado como, ¿verdad? O dicen, está relacionado o está al estrés laboral o lo que está causando en el trabajo. Y consultas bastantes de estas relacionadas a, puedo hacer el aviso de accidente o puedo solicitar a... Yo de mi parte, ¿verdad? Ahorita te doy también a vos, yo a la mayoría les he estado contestando que es importante recalcar la investigación que tiene que existir dentro de la organización para determinar si los factores o si hay factores que hayan provocado esto en la salud, porque hay muchas situaciones que me pueden provocar a mí migraña, ¿verdad? O me pueden provocar estrés o me pueden estar provocando algo. Entonces, esa información sí hay que tenerla clara porque también ahí es donde a otros comentarios, ¿verdad? Que dicen, es que cuando se envían los casos el INS los rechaza, pero tiene que existir el criterio que identifique que es laboral y que hay una afectación en la salud. Yo creo que es importante acá aclarar algo. No es que el INS rechaza todo lo que llega. El INS rechaza lo que no le corresponde atender. El INS atiende los casos que sí corresponden atender como riesgos de trabajo. Por ejemplo, ahí he visto varias preguntas con respecto a docentes con problemas de voz, problemas de garganta, que si eso debe ser enviado o no como un riesgo laboral. Vamos a ver. Las patologías que están relacionadas con la voz tienen diferentes orígenes. Entonces, si van a enviar un caso al INS por un problema de la voz, ¿cuáles son las características de su trabajo? ¿Cuáles son los factores dentro del trabajo, los que ha estado expuesta esta persona, que pueden afectar la voz? Por ejemplo, una persona que desarrolla alergias tiene mayor probabilidad de tener afectaciones de la voz. ¿Las alergias se consideran como una enfermedad laboral? No necesariamente, ¿verdad? Ahora, si hay un factor dentro del trabajo que le está generando alergia, pues es diferente, pero se tiene que enviar la información. Puede ser que de 5 casos que mandan por problemas de la voz, 3 se acepten y 2 no. No quiere decir que el INS todo se lo quita de encima, sino que se tiene que analizar cada uno de los casos de forma individual, cuáles son los factores que están relacionados con ese caso para poder determinar si existe un nexo de causalidad entre los factores del trabajo y la condición de salud de la persona trabajadora. Hay veces, por ejemplo, y una, digamos, de las cosas más frecuentes que nosotros podemos encontrar con respecto a los presuntos casos de acoso laboral, sí, es que hay una persona que está haciendo, vamos a ver, un docente que dice que su director lo está acosando. Entonces,
¿Cuáles son las descripciones que hace de acoso laboral? No me pagó un día que tenía permiso para no ir a trabajar. Me pidió que justificara unas ausencias. No me extendió el nombramiento. Hay cosas que uno va conociendo con el paso del tiempo y en el análisis de estos casos sobre los manejos institucionales, en este caso del MEP. Esas son características con las que se puede topar una persona trabajadora de su institución, que no necesariamente son actos directos del director o de la directora para afectar a esa persona. Es que el director me abrió un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque un alumno denunció que yo lo había maltratado. ¿Eso es un acto de acoso laboral o es una acción correspondiente a la jefatura como parte de los lineamientos internos del MEP? Entonces, si una persona dice que la están acosando, nosotros debemos, en el caso del MEP, el MEP tiene un reglamento y tiene un procedimiento establecido para determinar si algo es o no es acoso. La persona afectada por ese acoso o por ese supuesto acoso tiene que acudir al patrono para que le defina qué es eso. Y será ese órgano específico el que defina si la situación es o no es acoso. Hay algunas descripciones de situaciones que son acciones propias de las jefaturas que les corresponde atender. Que si la persona llega tarde y le llama la atención, que la persona está dando clases y los alumnos andan afuera, que participa como observador de una clase, ¿verdad? Hay ciertas inconformidades y ciertos conflictos que se pueden presentar que no necesariamente son acoso laboral, ¿verdad? Y se pueden describir de esa manera en el aviso de accidente para que nosotros tengamos más información a la hora de analizar el caso de si corresponde a factores estresores del trabajo o si corresponde a situaciones propias del trabajo que la persona no está teniendo la capacidad o la asertividad para manejar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, digamos, a la hora de hacer la descripción del aviso de accidente. Sí, creo que hay varias relacionadas a afectación, ¿verdad? Bueno, por ahí venía un caso de una docente que había sufrido acoso por algún padre de familia, me parece, alguien externo y tenía afectación, igual alguien que por la presión laboral o carga estaba teniendo ideas suicidas. Yo creo que va reiterado lo que ya has mencionado varias veces, que tiene que existir primero una investigación y creo que nosotros insistimos mucho en eso, de determinar realmente qué fue lo que sucedió, cómo pasó y cómo está afectando al funcionario antes de determinar si lo envían o no a links, porque creo que están ahí como en esa parte. ¿Qué envío, qué no envío, cuándo lo envío, cómo lo envío? Es como un poco la tónica de las preguntas. Creo que, ¿verdad? Es que cada caso se debe analizar individualmente si corresponde o no enviarlo. Habrá casos donde haya más información para brindar y mayor claridad que en otros. Entonces, como decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, es difícil para nosotros en este contexto. Yo sí les puedo decir, por ejemplo, si hay alguna consulta sobre un caso específico, ustedes nos pueden consultar a nosotros. Creo que le pueden consultar a don Alan también. Y si es necesario que él canalice las consultas con nosotros para poder ayudar a ir, no sé, como teniendo mayor claridad con respecto a la referencia de los casos. Pero aquí yo sentada a decirles qué cosas sí, qué cosas no, es como limitante para mí. Claro, y son muchas consultas. Por ejemplo, esto de las ideas suicidas por sobrecarga. Yo no podría decir
que no hay ideación suicida por sobrecarga. Yo nunca he visto esto. Hay ideación suicida por un diagnóstico de un trastorno depresivo. El trastorno depresivo es lo que está relacionado con la ideación suicida, por ejemplo, o con otros diagnósticos, pero no es la sobrecarga lo que lo lleva a tener ideación suicida. Entonces hay que tener claridad y hay que tener cuidado con eso. Si yo puedo ver que hay una persona que está sobrecargada porque además de la carga propia de su trabajo se le asignó participar en comisiones, se le asignó participar como representante en tal cosa, si hay varios proyectos en el trabajo que esta persona está asumiendo y eso genera una sobrecarga, o por ejemplo, que se fue una docente de otro grupo que no ha sido nombrado aún y el grupo no puede quedar al garete, entonces está colaborando para darle seguimiento a ese grupo porque es del mismo nivel que lleva, entonces, y hay una sobrecarga y eso genera una afectación en su salud, entonces el caso debería revisarse para enviarse al INS. Porque yo puedo determinar que efectivamente hay una carga mayor a la que está establecida para su puesto de trabajo y que ha venido trabajando así por los últimos 3 meses. ¿Verdad? Y es importante, si hay una sospecha de una afectación a la salud por condiciones de trabajo, es importante que el caso se envíe. Ahora, como les digo, no necesariamente todos los casos que van a ser enviados al INS van a ser aceptados como riesgo de trabajo. Pero si la persona aquí viene enferma y no le corresponde al INS, el INS va a ser una referencia para que la caja asuma la atención de esa persona, porque es necesario darle seguimiento a la enfermedad para que haya una mejoría en la calidad de salud, en la calidad de vida de esa persona, aunque no sea por factores laborales. Hay 2 preguntas relacionadas con el reporte de aviso de accidente, bueno, varias y unas parecidas. ¿Cómo qué recomendaciones les podemos dar puntualmente para que aprender a llenar ese aviso de accidente que es muy diferente a me golpeé la rodilla o se golpeó algo? Y también preguntan que si este formulario adicional del que hablaste se obtiene en algún lado o es solamente que se envíe en el caso de que sea necesario. El formulario se puede obtener, yo es que no estoy segura, no me acuerdo si le habíamos pasado el formulario a Don Alan, pero Don Alan se los podría facilitar. Si no se lo hubiésemos pasado, se lo podríamos pasar para que él lo comparta con quienes estén interesados o con la totalidad de la población asistente a esta charla, ¿verdad? En eso no hay ningún inconveniente, no es como que es un documento ahí que está guardado especialmente para los casos, ¿verdad? Entonces se puede socializar, sí. Recomendaciones puntuales para el llenado de aviso de accidente, ok. Una descripción detallada de los factores laborales que están incidiendo en la afectación de la salud. ¿Cuánto tiempo ha estado expuesta esa persona a esos factores? ¿Y cuáles son algunas de las características de esa afectación? Como les digo, no tiene que ser un diagnóstico clínico, pero puede ser que la persona refiere que ha estado con problemas gastrointestinales, que ha estado durmiendo mal, que llora con mayor frecuencia. Esos pueden ser como descripciones generales, pero sí que haya una descripción de los factores laborales que están afectando a esta persona. Si la persona refiere que hay un presunto acoso laboral, pero no ha puesto una denuncia y no hay un proceso ya finalizado que dictamine que efectivamente se dio el acoso laboral, ese caso no se va a amparar como un riesgo de trabajo porque no se ha podido determinar objetivamente que hay una exposición a un riesgo, ¿verdad? Entonces, es una descripción amplia, detallada, no solo de lo que dice la persona afectada, ¿verdad? Sino un análisis de ese contexto, de ese entorno laboral que estaría afectando, ¿verdad? Porque si ustedes me preguntan a mí, si yo voy a buscar atención al INS y mi jefatura tiene que llenar el aviso de accidente y yo me voy a encargar de brindarle la información, le estoy dando mi perspectiva de las cosas laborales que me afectan, que no necesariamente es lo que sucede.
en mi percepción, ¿verdad? Entonces eso puede ser no congruente con la realidad del entorno laboral. Eso sería, ¿verdad? No que sea una copia de la referencia médica, no que sea como el testimonio tampoco, el ¿verdad? testimonio de la persona interesada en ser enviada al INS. Básicamente es. Ok, perfecto. Bueno, Marce, yo creo que ya siguen entrando muchísimas consultas, pero creo que están más relacionadas a situaciones personales, ¿verdad? Muy, muy, muy específicas. Y como decíamos, pues también es más difícil abordar una y cada una de las situaciones en este foro. Em, bueno, yo les dejaría abierto, ¿verdad? Ahí igual se los digo ahorita, está también a disposición el correo prevención@grupoins.com por si tienen alguna consulta específica de algún caso, inclusive se las podemos derivar a Marcela y a Carolina en el caso de una consulta específica. También por ahí he estado agregando los comentarios que realizó don Alan de circulares, digamos, o especificaciones, cuestiones del MEP. También si necesitan ese otro formulario, nos pueden enviar igual el correo a prevención, que es el que tenemos como centralizado, y ahí les podemos contestar. Y también estoy en varias solicitudes que ahí contesté en el caso de querer obtener capacitación para las comisiones de salud ocupacional, que en este caso, bueno, don Alan no le podemos ahorita habilitar el micrófono, pero ahí lo dejamos a disposición también de que si quieren capacitar a las comisiones, creo que sería bastante importante, ¿verdad? Que conozcan también de este tema. Y bueno, no sé si vos querés agregar algo para cerrar ya el evento. Claro. También yo había visto ahí algunas preguntas de que si se podían hacer estas charlas para centros educativos específicos, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Se puede coordinar por medio de don Alan, se puede coordinar por medio de Angie y con muchísimo gusto podríamos buscar la forma de brindar estas capacitaciones para reforzar la información y dentro, obviamente, de la información que nos compete a nosotros propiamente como INS, y estaríamos dispuestos a hacerlo. Cualquier información que necesiten, cualquier sugerencia, cualquier orientación respecto a un manejo de un caso, estamos para servirles. Y nuevamente agradecerle a las personas que están detrás de esto, agradecerle a don Alan, porque la participación y la asistencia a esta convocatoria es la primera que se logra que sea tan exitosa en algún tiempo. Entonces, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Eso sería todo de mi parte, desearles un bonito día, que tengan un bonito fin de semana, que descansen y muchos éxitos en sus labores. Gracias, Marci. Bueno, ya para cerrar, nada más, nuevamente yo me uno a las felicitaciones por la convocatoria. Realmente creo que todavía no hemos sacado la estadística completa, pero yo que estuve aquí pendiente, tuvimos más de 1,400 personas conectadas en algún momento. Repito el correo porque me lo acaban de pedir otra vez, prevención@grupoins.com. Este es un correo buzón en donde ahí se empiezan a distribuir las consultas de acuerdo a la persona que le corresponda. Vamos a también a socializarle el formulario a don Alan si no lo tenía para que lo pueda compartir a ustedes. Y también a ese mismo correo o por medio de don Alan se pueden gestionar si es necesario que se realicen este tipo de capacitaciones, inclusive, ¿verdad? De forma regional o de esta forma virtual que también nos da la posibilidad de conectar personas de todo el país para los colegios, para las comisiones y bueno, hacer un llamado, ¿verdad? Que hoy teníamos este espacio de 2 horas y un poquito más. Es mucha información que abarcar, ¿verdad? Hay muchas consultas muy específicas en la medida de lo posible. Bueno, ahorita creo que ya haciendo la sumatoria, creo que hay más de 180 consultas, ahí las hemos ido como condensando para lograr darle respuestas. Muchísimas gracias, que tengan un bonito y un buen fin de semana y gracias a todos los que estuvieron participando y esperamos volverles a atender con temas de interés como este. Que tengan un bonito día.